Cordial saludo, estimados estudiantes. Reciban todos una bienvenida a este objeto virtual de información sobre la modulación PWM y SPWM. El objetivo de este objeto virtual de información es comprender el proceso de modulación PWM y SPWM que se emplean en el diseño de inversores de corriente continua a corriente alterna. Palabras claves: PWM, SPWM, inversores de corriente, amplificador operacional. Modulación PWM. El elemento clave para la generación de una señal PWM es el amplificador operacional, el cual se configura en modo de comparador. Recordemos que de acuerdo a la simbología estándar del amplificador, este tiene alimentación de voltaje por fuentes simétricas, dos entradas, una no inversora y la otra inversora, y una salida. Para realizar el proceso de comparación, se aplican a las entradas dos señales de referencia. Por la entrada no inversora se aplica la señal B sub A y por la entrada inversora se aplica la señal B sub B para obtener la salida B sub out. La comparación que realiza el amplificador operacional es la siguiente. Si el voltaje B sub A es mayor que el voltaje B sub B, la salida será igual a B sub S positivo. En caso contrario, si el voltaje B sub B es mayor que el voltaje B sub A, la salida será igual a B sub S negativo. La señal PWM se crea suministrando en B sub B una señal triangular y en B sub A un voltaje de referencia de corriente continua. El nivel de voltaje de corriente continua de la señal B sub A se puede cambiar para obtener diferentes valores de ancho de pulso. Para una misma señal B sub A y B sub B, los tiempos de duración en alto OM y en bajo OFF se mantienen constantes, de tal forma que la relación porcentual entre el tiempo OM y el periodo de la señal resultante se denomina duty cycle. En esta secuencia de 5 imágenes podemos observar cómo al aumentar el nivel del voltaje de la señal B sub A de corriente continua, el ancho del pulso de la señal PWM también va aumentando, haciendo que se aumente el porcentaje del duty ciclo. Modulación SPWM tipo unipolar. La señal SPWM, modulación por ancho de pulso sinusoidal de tipo unipolar, se consigue haciendo variar el voltaje de referencia en forma senoidal. En este caso se emplean dos señales senoidales desfasadas entre ellas 180 grados y con una frecuencia igual a la señal de salida del inversor. Para generar la señal SPWM se procede de la siguiente manera. En B sub A se conecta la señal senoidal de referencia y en B sub B se conecta la señal triangular con una frecuencia mucho mayor a la frecuencia de la señal senoidal. La relación entre el voltaje de la señal senoidal y el de la señal triangular se denomina índice de modulación de amplitud, MA, y debe ser un número cercano pero menor a 1. La relación entre la frecuencia de la señal triangular y la frecuencia de la señal senoidal se denomina índice de modulación de frecuencia, MF, y se sugiere que sea un número entero e impar entre 9 y 21. En esta secuencia de 6 imágenes, observamos cómo el resultado del proceso del comparador en el amplificador operacional genera un pulso en alto cada vez que la señal senoidal azul es mayor que la señal triangular. Sucesivamente se va desarrollando la comparación a lo largo del primer ciclo del periodo de la señal senoidal. Finalmente obtenemos la señal resultante del primer comparador. Ahora se aplica el mismo procedimiento, pero con la señal senoidal desfasada 180 grados, la cual se ilustra de color verde. En cada cruce de las señales, el comparador determina en qué momento la señal senoidal es mayor que la señal triangular
para generar una salida pulsante en alto. Finalmente, las dos salidas anteriores, azul y verde, se llevan a un amplificador operacional configurado como diferenciador o restador para obtener la señal resultante SPWM que se ilustra de color amarillo. Observemos que esta señal pulsante se obtiene a partir de la diferencia comparativa entre la señal pulsante azul y la señal pulsante verde. El diagrama de bloques que se presenta le permitirá volver a revisar el concepto de modulación SPWM que se acaba de explicar para que logre una mayor interiorización. Conclusiones. La conmutación PWM hace la comparación de una señal continua con una señal triangular para generar una señal pulsante que sirve para hacer el control de diversos dispositivos. Se emplea desde comunicaciones digitales, control de velocidad de motores en corriente continua, hasta el control de dispositivos semiconductores de potencia. La conmutación SPWM hace la comparación de dos señales senoidales desfasadas entre sí 180 grados contra una señal triangular, a fin de generar una señal pulsante que se aplica especialmente en el control de conversores de corriente continua a corriente alterna.